Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Alguna vez has descubierto una verdad asombrosa? Hoy nuestra protagonista, Rocío Ortega, nos relatará cómo Dios le mostró una verdad que cambió su vida para siempre. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza en Busca de la Verdad. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Rocío Ortega, de 34 años, es enfermera. Vive en Villarrica junto a su esposo Marcos y su hija Amparo Valentina, con otro hijo en camino. Desde niña vivió una búsqueda espiritual que la llevó a acercarse a Dios y tomar la fe con decisión. Fue atleta de halterofilia, representando a Chile, pero una enfermedad la hizo pausar su carrera y fortalecer su relación con Dios. Junto a su esposo se bautizaron y dedicaron su vida al servicio misionero. Actualmente ambos se dedican a la producción de materiales educativos para colegios adventistas, mientras continúan su labor en la iglesia local y preparan la llegada de su segundo hijo. Hoy conoceremos el gran testimonio de Rocío Ortega. Quédate en Identidad. ¿En tu vida has conocido una verdad realmente asombrosa? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Rocío Ortega, chilena, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Rocío, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes en esta hora. Nosotros también felices de tenerte, felices de que seas parte del programa Identidad con una historia. No, nuestros amigos no se imaginan, tienen que estar ahí muy atentos. Todos vamos a escuchar a Rocío de cómo Dios llegó a su vida, de cómo conoció una verdad maravillosa que alegró su corazón. Y bueno, hoy vamos a ser testigos de eso. Antes, cuéntanos, querida Rocío, ¿en qué parte de Chile te encuentras? ¿Cómo se llama tu esposito? Hijos, bueno, cuéntanos un poquito allí y a qué te dedican o a qué se dedican actualmente, cuéntanos. Bueno, estamos viviendo esto al sur de Chile, en una ciudad llamada Villarrica. Es un lugar muy bonito en la zona casi precordillerana. Y bueno, mi esposo se llama Marcos Gatica y mi hija se llama Amparo Gatica, está por aquí cerquita mío. Y bueno, estamos esperando nuestra segunda hija. Ya tengo 5 meses de embarazo, así es que agradecido también del Señor por ese regalo. Amén, qué bendición. Regalos del cielo son los hijos que son prestados, es una oportunidad para de pronto quitar un poco de orgullo y aprender y a desprender muchas cosas y a entregarles ese legado de lo que mucho o poco uno va aprendiendo, se entiende así. Así que bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Y tengo entendido que sirven a la iglesia local y también en ACES. Cuéntanos un poco allí la labor que hacen con tu esposo, en qué consiste, cómo apoyan. Sí, bueno, hace bastantes, tiempo, en realidad, varios años que mi esposo fue llamado a participar de artículos de la página web de ACES Educación. Entonces él ya llevaba bastante tiempo y luego, bueno, surgió hace 2 años más o menos el llamado para poder ser autor de los nuevos libros de sexualidad de educación de ACES. Y bueno, este año me incorporé yo, así es que estamos ambos trabajando en este proyecto. Es un gran desafío, es harto lo que hay que hacer, pero estamos muy felices. Hay mucha información en nuestra mente con respecto al plan de Dios y la sexualidad, y es algo que queremos compartir, por supuesto, con nuestros jóvenes en los colegios. Queremos mostrarle al mundo cómo Dios, ¿verdad?, diseñó un plan tan hermoso, tan perfecto, que si somos fieles a Él, ¿verdad?, hay grandes bendiciones. Amén, totalmente. Bueno, que Dios los guíe, los llene de sabiduría,
que lo que puedan colocar en esos libros que va a ser para la educación adventista, que está disponible también en ACES, sea lo que Dios esté dictando en todo momento, y no me cabe la menor duda que es así, el Espíritu Santo guiando, y eso hace una diferencia gigante en nuestra vida. Así que les felicito y bueno, que Dios les siga usando poderosamente. Rocío, vamos a ir atrás en el tiempo. Yo quiero que me cuentes acerca de tu infancia, qué recuerdos tienes, cómo conoces de Dios. Cuéntanos allí los recuerdos que tienes allí al respecto. Tengo entendido que creciste en un ambiente donde católico, por decirlo de alguna forma, pero no practicante. Cuéntanos allí. Mis recuerdos de infancia con respecto a lo espiritual es, bueno, recuerdo a mi padre que cuando él me iba a acostar a mi pieza, él se arrodillaba y oraba, o sea, rezaba conmigo en ese tiempo, el Padre Nuestro, el ángel de mi guarda, y tengo esos recuerdos muy vivos en mi mente. Fueron momentos muy lindos y muy especiales. Y a mi madre también, esa imagen de mi madre cada noche con su lámpara encendida leyendo la Biblia. Ella tenía ese hábito de al ir a acostarse leer la Biblia. Pero a pesar de eso, siempre esa inquietud espiritual y esa como necesidad de estar conectada de alguna manera con Dios, pero no éramos así como practicantes de ir siempre a la iglesia los días domingos. De vez en cuando íbamos, pero bueno, en el colegio igual hacía su obra ahí en mí, con las liturgias, ¿verdad?, diarias y semanales que teníamos en el colegio. Esos son como mis recuerdos espirituales de infancia. En esta misma línea, querida Rocío, relátanos cómo entonces empiezan a acercar más a Dios, a conocer más de la Biblia, y ahí vamos a escuchar atentamente en qué momento ahí aparece también el deporte, tu entrenamiento allí, de la halterofilia, que me parece sumamente interesante. Bueno, cuéntanos allí, vamos a escucharte atentamente. Un tío llegó un día a la casa, estábamos como en una reunión familiar, y él llega y nos cuenta que está asistiendo a una iglesia evangélica. Era un centro bíblico, no era una iglesia evangélica pentecostal, sino eran los centros bíblicos, que es como una rama bien tranquila de los evangélicos. Y nos hizo la invitación y dijo, vamos a la escuela dominical en ese tiempo, y fue algo muy lindo porque la verdad es que me llegó, yo quise ir, me llevó mi tío, creo que fui con mi mamá en esa primera ocasión. Mi papá estaba bien reacio a ir a esa iglesia. Y bueno, fue mi primer acercamiento a este mundo protestante, y quedé impresionada con las cosas que comencé a aprender. Bueno, ahí lo primero que uno entiende es el tema de las imágenes. Mi colegio estaba lleno de imágenes por todas partes, entonces para mí era algo tan normal ver las imágenes o rezarle a la Virgen, era para mí algo muy cotidiano. Entonces, llegar ahí, que me enseñaran a través de la Biblia, de los 10 mandamientos, que no debíamos adorar imágenes, que de verdad eso era parte de lo que Dios demandaba, fue algo impresionante y muy bonito. Entonces, bueno, pasó el tiempo, mi papá comenzó a asistir también con nosotros comenzamos a congregarnos ahí también. Me encantó, la verdad, yo estaba así como fascinada, aprendiendo, descubriendo cosas nuevas de la Biblia, y fue hermoso, fue realmente hermoso. Mi padre fue quizás el que más le costó un poquito entrar en esta iglesia, porque no podía todavía sacarse de la mente el tema de las imágenes. Bueno, mi abuela tenía también su altar en la casa, una virgen ahí, entonces fue como un proceso para él más difícil. Nosotros con mi mami fue como más rápido, y fue un momento y un tiempo muy lindo. Y bueno, empezamos a crecer ahí, pasaron los años, y bueno, paralelamente a eso, yo comencé alrededor de los 12 años más o menos a entrenar, a levantar pesas, un deporte poco común entre mujeres, llamado también halterofilia. Y bueno, estaba el deporte por un lado y yo asistía a esta iglesia. Bueno, alrededor de los 11 o 12 años, uno de mis maestros de la escuela dominical me hizo un llamado para aceptar a Cristo en mi corazón, y fue un momento muy hermoso, muy precioso, porque recuerdo que él oró por mí para que Cristo entrara en mi corazón, entrara en mi vida, y yo me sentí ese día una nueva criatura. Yo volví a nacer en esa oración que él hizo por mí. Creí que Cristo podía, ¿verdad?, ser una nueva criatura, y sentí que yo respiraba, que tenía pulmones nuevos, que respiraba un aire puro. Sentí que yo era completamente, ¿verdad?,
pura, inmaculada, nueva, ¿verdad? Había nacido de nuevo. Entonces fue un momento muy especial. Eso fue a los 11 años en realidad. Yo tenía 11 años y fue en el verano, más o menos del año 2001 aproximadamente. Y, y bueno, fue un momento muy especial. Lo fuimos a celebrar, de hecho, con mi mamá. Un momento muy lindo. Y bueno, el tiempo comenzó a pasar. Eh, bueno, ahí un día me acuerdo que mi mamá me dice, Rocío, porque yo tenía que ir a la iglesia, mi iglesia que quedaba al otro lado de la ciudad, tomaba 2 micros para llegar, 2 micros para volver. Entonces mi mamá me decía, hija, ya mejor podrías ir menos porque ya es demasiado, eh, es mucho dinero, había que gastar más dinero y todo. Entonces yo comencé a orar también al Señor. Hice una oración al Señor y le dije, por favor, Señor, dame una iglesia que quede cerca de mi casa porque esto ya es más difícil, ya se me está complicando el tener que ir hasta allá, hasta esta iglesia. Y no quería alejarme de Él, no quería separarme de Él, yo quería servirle, de hecho tenía que ir más veces porque estaba como comprometida ahí con un grupo de jóvenes, de niños. Y así comenzó a pasar el tiempo. Y mi padre llega un día a la casa, iba manejando mi papá y sintonizó la radio Nuevo Tiempo. Entonces escuchó que ahí estaban regalando estudios bíblicos para aprender más de la Biblia, para estudiar más. Entonces llega mi papá un día lluvioso de invierno en la casa y me dice, hija, te tengo que contar algo, escuché en una radio que están regalando estudios bíblicos por internet, vamos a un ciber, porque en ese tiempo no había internet en la casa, entonces vamos a un ciber, me dijo, a pedir estos estudios bíblicos. Así es que partimos a un ciber esa noche de invierno lluviosa a buscar el estudio bíblico y claro, ahí salía en el menú estudio bíblico para adultos, el Fe de Jesús y para jóvenes, Tiempo Joven. Así que pedimos uno de cada uno. Y bueno, yo tenía un hogar muy tranquilo, muy bajo perfil, mi mamá siempre con nosotros trabajando, yendo al colegio, del colegio a la casa, y era como esa nuestra rutina, muy contenida y sin mucha visita y sin mucho recibir a alguien en la casa. Y bueno, pasó que al día siguiente de haber escrito a Nuevo Tiempo para recibir estos estudios, llega un pastor adventista a la casa y toca la puerta. Y él llega con una simpatía desbordante y nos dice, traigo esos estudios, y fue como, ¡ah! Y le abrimos la puerta. Igual era extraño para nosotros recibir a alguien que no conocíamos en la casa, pero él se sintió como en casa, entonces él como que súper natural, así, y empezó a conversar con nosotros, muy simpático, y finalmente comienza el estudio. Y el estudio lo comenzó con mis padres. Y yo tomé mi curso Tiempo Joven y me puse a estudiar ese curso con un gran amigo que tenía en ese tiempo, que hoy es mi esposo, que es Marcos. Nos devoramos el curso con Marcos, nos devoramos ese estudio Tiempo Joven. Yo creo que teníamos un hambre tremenda de conocer del Señor y de tanta sabiduría que había en ese estudio. O sea, cuando hablaba del tiempo, de cómo utilizar el tiempo, de cómo hacerlo mejor, tiene muchas lecciones muy elevadoras para los jóvenes. Entonces, no lo estudiamos una vez, yo creo que lo debemos haber leído unas 3 veces durante nuestra juventud porque nos encantó y lo queríamos compartir siempre con los demás amigos que teníamos y nos llama también a comprometernos a hacer algo más, simplemente tomar una decisión por ser mejor. Entonces fue muy bello este estudio para nosotros también. Te consulto porque tú dejaste en la mitad que orabas a Dios, perdón, te interrumpo, por una iglesia cercana. Y claro, estaba paralelamente, bueno, había llegado el estudio, estaban tus papitos estudiando y bueno, tú el curso joven. ¿Qué sucedió después allí? Porque claro, tú bien allí lo dices, todo lo que estábamos aprendiendo,
como que esa sed que empieza uno a tener de la palabra de Dios y a saciarse a medida que uno va escudriñando y aprendiendo, empieza a ser una bendición. ¿Qué sucede después? Y con respecto a ese pedido que tú le habías dicho a Dios, muéstrame una iglesia que me quede más cerca, también cómo viste también eso, Pero ahí Dios respondiendo, el sí. pastor disculpa. El pastor ahí comenzó a conversar más con mi papá, a estudiar más y les dice, bueno, aquí a 5 cuadras de su casa hay una iglesia adventista a la que usted puede asistir los sábados. Entonces, mi papá dijeron, ya, vamos a ir por el sábado. El tema era el sábado, era el día del Señor y había que empezar a ir allá. Entonces, mis padres fueron los primeros en dar pasos en la iglesia adventista. Y al principio a mi mamá le costó porque levantarse un sábado era como tan extraño, levantarse temprano después de una semana de rutina tan intensa. El sábado llegaba y era como, dormir más tarde. Pero ahí, bueno, a veces mi papá iba solo y cuando él iba solo a mí me daba pena, yo tomaba mi bolso y decía, ya papá, te voy a acompañar a la iglesia, después me voy a ir a entrenar. Entonces me iba con mi papi en las mañanas a la iglesia, yo vestida toda de deporte, deportiva y con mi bolso de entrenamiento y llegaba allá. El cambio fue grande porque mi iglesia a la que yo pertenecía era una iglesia de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, muy bonita, muy grande, muy linda. Y yo llego a esta iglesia, que era una cabañita, que era una casa con un olor a humedad muy grande, había muchos ancianitos, muchos abuelitos, y, pero me cautivó esa iglesia, fue increíble cómo sentí amor por ellos y el amor que ellos también me entregaron. Yo llegué ahí y yo jamás recibí, no sé, un comentario negativo, todo lo contrario, yo estudiaba en la escuela sabática, compartía con ellos un momento y después les decía, hermanos, tengo competencia hoy día, oren por mí. Y los hermanos me tomaban la manito y me decían, no se preocupe, hermanita, que le vaya muy bien, que Dios la bendiga. Fueron muy bellos, muy bellos. Yo iba de repente con jeans, bototos, bueno, eh, todas esas cosas que, ¿verdad? No eran como parte de ese día especial. Y, y bueno, finalmente pasó el tiempo, yo seguía compitiendo, seguía entrenando. Eh, Siempre la parte espiritual estaba presente, era muy importante para mí Dios. Eh, de hecho, cuando competía y tenía, ¿verdad?, competencia, mientras que yo levantaba, oraba. Me acuerdo que una vez tuve un clasificatorio, un panamericano, que era muy importante esa clasificación. Y, y cuando estaba levantando, bueno, todos se ríen porque yo levanté y era una gran cantidad de peso para mí en ese tiempo y a esa edad. Y yo estaba ahí, Señor, ayúdame, ayúdame. Y yo gritaba, Señor, ayúdame, ayúdame. Gritaba mientras levantaba. Y me acuerdo que logré hacer el movimiento, saqué el primer lugar, batí un récord nacional y logré clasificar. Entonces fue algo muy emocionante y me acuerdo que yo fui corriendo al baño a arrodillarme y orar a Dios. Y llegan unas niñas que eran parte del equipo de la competencia y llegan al baño, parte de mis amigas del equipo, las niñas de la competencia, y me decían, hola hermana, yo también soy cristiana, me decían. Y así como toda muy linda, muy amorosa. Para mí Dios era importante, siempre como que fue importante y estuvo presente, pero no era lo primero, porque yo seguía entrenando, seguía full ahí, entrenando, pero Él estaba ahí conmigo. Fueron momentos muy buenos, muy lindos deportivamente, y pasó ese año, llegó el siguiente año, que también traía varios desafíos deportivos, grandes proyecciones también en el deporte, y pasó que un día yo estaba entrenando y me sentí un poquito resfriada, no me enfermaba nunca, y mi mamita me llevó a la doctora. La doctora me ve y me dice, Rocío, estás amarilla. Y yo le dije, lo del resfrío pasó a segundo plano porque me dijo, estás súper bien, se te va a pasar en un par de días, pero te voy a dejar exámenes para que te los realices y después me los muestres, porque me veía muy amarilla. Entonces, claro, me fui a hacer los exámenes al siguiente día y me llaman del laboratorio para decirme que los exámenes estaban muy malos, que yo tenía una anemia severa, fulminante, y que tenía que urgente ir a retirar los exámenes para llevárselos a mi doctora. Y la doctora me dice, Rocío, estamos mal. Aquí hay algo que está pasando que es grave.
claro, en su mente, ella no me lo dijo, después me lo comentaron los otros doctores, era que se sospechaba de una leucemia debido a esta anemia tan severa. Y ella me recomendó 3 hematoncólogos y finalmente elegimos una a la que asistimos, que me hizo una serie de exámenes, un montón de exámenes, entre ellos biopsia, medular, y yo seguía entrenando. Pero cuando yo llegué donde esta doctora, esta hematoncóloga, ella me ve, me revisa, me examina, me dice, desde hoy no vas ni a clases ni a entrenar. O sea, hoy día para todo. Y fue un freno, pero súper abrupto de la rutina de vida que yo llevaba. Y fue como ya vacaciones por una semana, pensaba yo, pero duró más de una semana. Y de un día para otro, literalmente tuve que dejar de entrenar y de ir a clases. Porque, claro, o sea, la exigencia que tuvo mi cuerpo y mi corazón durante ese tiempo que yo entrenaba y estaba así, fue muy fuerte. Entonces, en cualquier momento también podía producir algún daño, no un daño, sino que quizás un paro por la exigencia. Entonces, me envió a la casa y ahí estuve por mucho tiempo. Pero estaba sucediendo eso, pero a la vez estaba yo conociendo este mundo adventista, porque, bueno, esto era como un paralelo entre el deporte y el Señor, porque finalmente sucedió que mientras todo esto sucedía, vino acá un grupo de teólogos a Temuco. En ese tiempo yo vivía en Temuco, que eran de primer año, me parece. Ellos hacen una campaña y van a las iglesias a compartir semanas, ¿verdad?, de oración. Y acá en este caso llegó un estudiante de teología, ahora el actual pastor Luis Contreras, que llegó y hizo un grupo pequeño también con nosotros y comenzó a estudiar el fe de Jesús con nosotros. Ahí estaba Marcos, estaba, ¿verdad?, yo, invitábamos a nuestros primos, a nuestros amigos del colegio, y hablaban del grupo pequeño. A mí me daba risa el nombre, no entendía lo que era un grupo pequeño. Pero nos reuníamos y empezamos a estudiar el fe de Jesús. Y fue algo también asombroso, maravilloso. Si yo quedé fascinada cuando entré a la iglesia evangélica, cuando entré a la iglesia adventista fue aún más asombroso. Fue como que uno abre una puerta y tiene 100 más para abrir y estudiar y analizar y profundizar en la palabra del Señor. Voy a hacer una pausa en este momento, Rocío, porque esto que mencionaste al principio realmente me llena tanto, tanto el corazón. Rocío, vamos a hacer una pausa en tu historia aquí hasta este punto que comentaste, porque es que tú mencionaste, o sea, si lo que conocí en la iglesia allí evangélica fue increíble, lo que conocí en la iglesia adventista fue asombroso y me marca tanto el corazón, y quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por la exposición, por el relato. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar más adelante en una segunda parte de tu historia, pero quiero invitarte en este momento a que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu historia, a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, de esas experiencias que has vivido, de esa conexión tan linda con el Señor, con el Creador, de las verdades bíblicas que empezaste también allí a descubrir y que llenaron un mundo que explotó la cabeza. Bueno, ¿qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia para cerrar esta parte de tu capítulo? Adelante, querida Rocío. Que el Señor había una necesidad, yo creo que Él la puso en mí, obviamente, porque de nosotros nada nace, ¿verdad? Y al buscarlo siento que Él me abrió un mundo increíble. Seguirlo a Él es todo en la vida. Él abre puertas increíbles, nos muestra el camino, nos quiere guiar. Muchas veces somos tercos. Yo por muchos años lo tuve ahí al lado, quizá, pero en el momento en que abrí su palabra y descubrí su verdad, mi corazón dijo, no, que esto es demasiado. Y la respuesta de este corazón fue, ¿verdad?, poder seguirlo y servirle. En toda mi vida he creído y lo he confirmado, que su palabra es verdad, que su palabra es realmente la verdad y que es nuestra única y verdadera guía aquí en la tierra. Y que cuando la seguimos, la vida es distinta, es diferente. La manera de enfrentar las situaciones de la vida, de enfrentar el sufrimiento, de enfrentar el matrimonio,
absolutamente todo, tomado de sus manos, es completamente diferente. Amén. Muchas gracias, querida Rocío, que Dios te bendiga mucho. Nos vamos a encontrar en una segunda parte de tu historia. Y para ti, querido amigo, querida amiga, está la invitación a que puedas estudiar tu Biblia allí. Tal vez la tienes abierta en el Salmo 23, en el Salmo 91, allí en algún lugar. Bueno, estudia la palabra de Dios con oración, pidiendo sabiduría del Espíritu Santo a través del material que ofrece gratuitamente Nuevo Tiempo. Ingresa a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicita la revista Esperanza, que llegará gratis gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza. Y también, por supuesto, te dejo la invitación para que puedas continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Un abrazo.